Sí, con la serie que estamos llevando los domingos acerca de amando a la iglesia del Dios viviente. Sí, les recordamos que no solamente pueden escuchar las prédicas ahora por medio de Facebook, sino también la pueden escuchar por medio de YouTube, allí en el canal que tenemos. Y estamos eventualmente, ¿verdad?, subiendo las prédicas, estamos trabajando en ello. Así que, pues, si quieren también lo pueden usar por ese medio. Y esta serie, ¿verdad?, como les dije, es una serie en la cual habla y nos enseña acerca de cómo debemos de nosotros, ¿sí?, obrar y comportarnos como iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Recuerdan que la palabra de Dios nos dice que todos nosotros conformamos la iglesia de Cristo, ¿sí? Todos aquellos que han creído en Cristo, se han entregado a Él, son parte de su iglesia. La iglesia no es, ¿verdad?, del edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos podemos juntar allá afuera, ¿verdad? Y en un grupo reunido somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Sin edificio podemos adorar a Dios, podemos alabar a Dios, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se mueve, ¿verdad?, en medio, ¿sí?, de su pueblo. Y la semana pasada vimos la función y la responsabilidad que tenemos, ¿sí?, todos nosotros como iglesia. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Lo primero que vimos la semana pasada fue la importancia de enseñarnos y exhortarnos unos a otros. ¿De qué manera? En toda sabiduría, ¿verdad? Nos decía allí en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo que mora en abundancia en cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para que podamos exhortarnos, ¿verdad? Enseñarnos, ¿de qué manera? Con toda sabiduría, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como iglesia de Dios y como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de aprender la palabra de Dios, de llenarnos, o mejor dicho, que la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su palabra, va a hablar a nuestras vidas y nos va a enseñar de la manera en que nosotros debemos de tratar con nuestros hermanos. ¿Sí? Debemos de entender que la sabiduría que nosotros necesitamos proviene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice allí en Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios que Él la da en abundancia y sin reproche, ¿sí? Pero recordemos, ¿verdad?, que dentro de ese pedir, ¿verdad?, está un esfuerzo de parte de nosotros de estudiar la palabra, de invertir tiempo en la palabra, para que podamos conocer, ¿sí?, lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? A veces creemos, ¿verdad?, que pedimos sabiduría y ya con solamente pedirla ya está. No, ¿verdad? Debemos de estudiar la palabra, debemos de aprender la palabra y mediante el estudio, ¿verdad?, y el esfuerzo, Dios se va a ir revelando en nuestra vida y nos va a ir revelando, ¿sí?, las riquezas que hay en su palabra. Y de esa manera vamos a crecer primeramente en el temor de Dios y segundo en sabiduría. Vamos a ser hombres capaces, vamos a ser hombres sabios, ¿verdad? No porque nosotros tengamos una capacidad especial, sino porque Dios nos va a derramar de esa sabiduría, ¿sí?, en cada uno de nosotros. Entonces, este era el primer punto que vimos la semana pasada y el segundo punto que vimos es de que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Sí? Recuerdan que la palabra de Dios nos decía allí en 2 de Corintios que Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, como que si Dios estuviera rogando por medio de nosotros al hombre que se arrepienta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos va a utilizar, te va a utilizar a ti, me va a utilizar a mí, para que podamos predicar la palabra y por medio de la palabra y la predicación, ¿sí?, vendrán personas al conocimiento de la verdad, como sucedió con muchos de nosotros, ¿verdad? Alguien nos predicó de Cristo y el Espíritu de Cristo vino y nos convenció a nosotros de pecado y nos entregamos a Él, ¿sí? Pero cada uno de nosotros debemos de ser responsables de lo que el Señor Jesucristo y lo que Dios quiere por medio de nosotros, su iglesia. La palabra de Dios ha sido entregada ¿a quién? A su iglesia. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿a quién ha sido entregada? A la iglesia. La iglesia es la responsable de seguir haciendo correr la palabra de Dios. ¿Sí? Y en esto debemos de tener en cuenta nosotros la responsabilidad que cumplimos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la palabra de Dios nos llama que somos un cuerpo? ¿Verdad? ¿Que quién es la cabeza? Pues la cabeza es Cristo. ¿Sí?
Como lo vimos las semanas anteriores, todos nosotros, ¿verdad? Conformamos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es el que gobierna, ¿sí?, su iglesia. La iglesia no se gobierna, ¿verdad?, conforme a principios de hombres. La iglesia se debe de gobernar, se debe de establecer conforme a los principios que Jesucristo nos dejó en su palabra, ¿sí? Y esto es algo muy importante que debemos de entender siempre. ¿Sí? No se maneja la iglesia de Cristo, conforme a lo que cualquier persona piensa que debe de ser. Aunque tristemente, ¿verdad?, hay momentos ahora en estos tiempos, ¿verdad?, que están utilizando diferentes métodos para hacer crecer la iglesia, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia establecida conforme a sus principios, basados en Él, conforme a los fundamentos que Él puso, y Él es el que va a dar crecimiento a su iglesia, y el crecimiento que Dios va a dar a la iglesia van a ser aquellos que han de ser salvos y van a estar fundamentados en la roca, quien es Cristo. ¿Sí? Debemos de entender que la iglesia, mis hermanos, como les decía anteriormente, la formamos y la conformamos cada uno de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia es una iglesia defectuosa. ¿Cristo tiene defectos? No. Cristo es santo, fue santo, caminó, anduvo aquí en esta tierra, no hubo pecado en Él. Más sin embargo, Él entregó su palabra y formó lo que fue la iglesia, pero la iglesia, tristemente, está conformada por cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo tristemente? Porque cada uno de nosotros seguimos siendo pecadores aún cuando hemos aceptado a Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfecta. El título del día de hoy es El amor por la iglesia imperfecta. El amor por la iglesia imperfecta. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 29, y díganme amén cuando lo tengan, o digan, ya lo tengo, con fuerzas, con ganas para que lo escuchen mis hermanos. Romanos 8, 29. ¿Sí lo tienen? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, aquí Pablo, ¿verdad?, por medio de la carta a los romanos, nos habla acerca, ¿sí?, de lo que es el propósito de Dios, ¿sí?, en la vida de cada uno de sus hijos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó o los eligió. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que no Dios eligió a algunos, sí, y otros no. No, dentro de la gracia de Dios entramos todos, ¿verdad? Pero Él conoce, ¿verdad?, los corazones de cada uno y sabe en su presencia y en el conocimiento de todas las cosas, ¿verdad?, quién va a responder a su llamado. Más sin embargo, ¿verdad?, Él extiende el llamado a todo el mundo, ¿sí? Entonces aquí Pablo dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como les decía recién, ¿verdad? En Cristo no hay defectos. Cristo fue un hombre perfecto que anduvo, caminó, que no hubo pecado en él, ¿sí? Más sin embargo, muchas veces el hombre no puede hacer la distinción entre Cristo y su iglesia. Creen que dentro de la iglesia, ¿verdad?, todos van a ser perfectos. Pero conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, aquí en Romanos, es que como familia de Dios somos nosotros hijos intentando crecer y madurar a la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. Miren, esta palabra donde dice hechos conforme, ¿sí?, quiere decir que Dios tiene el propósito de hacernos similar a Cristo. ¿En qué? En carácter. ¿Qué es lo primero que Dios trabaja en cada uno de nosotros? Nuestro carácter.
¿sí? Nuestro carácter es el que empieza a transformar, ¿verdad? Dios y empieza a moldear. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es donde mostramos, ¿sí?, las consecuencias del pecado en nuestra vida. ¿Sí? En nuestro carácter mostramos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y Dios tiene que trabajar en eso, ¿para qué? Para empezar a humillarnos, ¿verdad? Y para que empezamos a ser personas humildes. Ese es nuestro carácter, lo que Dios empieza a trabajar cuando somos impacientes. Dios nos empieza a tratar a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque Cristo fue paciente, porque Cristo fue, ¿verdad?, un hombre humilde que vino a servir, porque Cristo fue amoroso y nos enseña a nosotros a amar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Dios quiere, ¿verdad?, en cada uno de nosotros es transformar, hacernos conforme a qué, similar a qué, al carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos reflejar a Él. Por eso esa es la transformación que empieza a haber en la vida de aquellos que son hijos de Dios cuando se someten a la voluntad de Dios. Si no hay transformación en tu vida y si sigues viviendo igual y sigues actuando igual, es porque no hay un sometimiento a la palabra de Dios y a la soberanía de Dios en tu vida. Más sin embargo, aquí nos dice que Dios, que nos conoce, ¿verdad?, desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, nos ha elegido, ¿para qué? Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero de entre todos, entre muchos hermanos. Cristo es el ejemplo, la cabeza de la iglesia, y es nuestro ejemplo a seguir. ¿Sí? Como hijos de Dios necesitamos nosotros seguir el ejemplo de Cristo. Y Dios se va a encargar de empezar a moldear nuestro carácter por medio de su palabra y por medio del Espíritu que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y allí es cuando Dios empieza a formarnos, ¿verdad? Como aquella imagen que Dios le dio, ¿sí?, del alfarero. ¿Sí? ¿Ves cómo el alfarero trabaja esa tierra? Bueno, de la misma manera yo estoy trabajando en tu vida. Y Dios está trabajando en nuestra vida. Y lo bueno es de que este trabajo que Dios ha empezado en cada uno de nosotros no la va a terminar hasta el día en que nos vayamos con Él. ¿Por qué? Porque por más que tengamos 50 años de cristianos, vamos a seguir pecando y vamos a seguir necesitando de la gracia de Dios para poder vivir cada día. Nuestro carácter va a estar moldeado, pero aún así, ¿sí?, vamos a necesitar de que Dios continúe derramando de su gracia sobre nosotros. Y cuando tengamos 70, 80 años, Dios va a seguir tratando nuestro carácter y nuestra vida. ¿Pero qué quiere decir esto conforme a la iglesia? Entonces, como en la iglesia, ¿sí?, estamos cada uno de nosotros siendo transformados en nuestro carácter, debemos de entender que no somos perfectos y que cuando buscamos, ¿verdad?, llegar a la iglesia o buscar una iglesia perfecta, jamás la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque desde el momento que abrimos la puerta dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con hombres y mujeres y jóvenes que tienen la misma condición que tienen cada uno de nosotros. Miren, para representárselo así de una manera más clara, la iglesia es como un hospital, ¿verdad? Cuando vamos al hospital, abrimos la puerta del hospital y ¿qué esperamos encontrar? Personas atléticas, fuertes, sanas, que no tienen ningún problema. No, sabemos que vamos a entrar al hospital y allí dentro del hospital, ¿qué van a ver? Enfermos. Algunos de mayor gravedad, otros de menos. Pero van a haber hombres que tienen necesidad, hombres que tienen necesidad de atención, hombres y mujeres que necesitan ser sanados, que necesitan ser tratados. Bueno, exactamente lo mismo es dentro de la iglesia. Venimos a la iglesia no porque, bueno, y espero que no sea así, ¿verdad? No porque no tenemos nada que hacer el domingo y pues vamos a la iglesia. No, yo reconozco, ¿sí?, la necesidad que tengo de Dios y la necesidad que tengo de que Dios trate en mi vida. Tengo una necesidad espiritual y tengo necesidad de que Dios sea transformando mi carácter y por eso necesito ir a la casa de Dios. Pero no solamente en mí, sino también en la vida de cada uno de mis hermanos. En cada uno de nosotros Dios está tratando de una manera diferente, siempre y cuando nosotros le permitamos. ¿Para qué? Para moldearnos y hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Solo por la gracia y el perdón de Dis,
escuchen bien, nosotros podemos vivir en Cristo y podemos vivir una vida sin pecado. Solamente por la gracia de Dios. Si nosotros no tuviéramos la gracia de Dios, si no hubiésemos sido alcanzados por Cristo, ¿qué sería de nuestras vidas? Imagínense si aún luchamos, ¿verdad? Todos los días, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que no debemos de hacer. Luchamos todos los días. Imagínense sin Cristo. Normalmente nosotros, y muchas veces las personas, cuando llegan, ¿verdad?, a la iglesia, están buscando una iglesia perfecta, pero no la hay. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros, aún como cristianos, es cuidar el testimonio, ¿sí?, de la iglesia. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidar el testimonio de la iglesia, ¿sí? Miren, cuando nosotros amamos a nuestra familia, aunque dentro de nuestra familia hayan problemas, ¿nosotros los estamos ventilando a todo el mundo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque queremos cuidar el testimonio de nuestra familia. Porque sabemos que con esparcir, ¿verdad?, los problemas que hay dentro de nuestra familia, pues no va a ser bueno para nadie, ni va a solucionar nada, a no ser que nos acerquemos, ¿verdad?, con un hermano, una hermana madura en la cual nos puede dar un consejo. Pero aún así, ¿verdad?, nosotros, cuando vemos que alguien falló dentro de nuestra familia, ¿qué es lo que hacemos? Los apoyamos, ¿verdad? Mostramos el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque son de nuestra familia, los estimamos, ¿verdad? No estimamos de la misma manera, ¿verdad?, a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿sí?, a nuestros hijos, que a los hijos del vecino. No, hay un amor diferente, ¿verdad?, dentro de nuestra familia. De la misma manera debe de ser dentro de la iglesia. Debemos de tratar a la familia espiritual de la misma manera. ¿Y por qué les digo esto? Porque si entendemos que dentro de la iglesia, si está compuesta por personas llenas de defectos, sabemos que nuestros hermanos pueden fallar de la misma manera que podemos fallar cada uno de nosotros. A lo largo de la historia podemos ver desde el comienzo de la iglesia cómo la iglesia estuvo conformada por hombres y mujeres de las cuales fallaron y fallaron grandemente. Acompáñenme allí a Hechos capítulo 5, versículo 1. Hechos capítulo 5, versículo 1. Y sé que la historia de ustedes la conocen, muchos de ustedes la conocen. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndole solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres, sino a Dios. Wow. Si nos damos cuenta, ¿sí?, uno de los primeros casos que podemos ver dentro de la iglesia era esta pareja, este matrimonio, ¿sí? Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? Bueno, vendieron una propiedad, pero no fueron íntegros, ¿sí?, al presentarlo delante de los apóstoles. Pero no delante de los apóstoles, sino delante de Dios. Y el pecado que ellos cometieron, ¿cuál fue? El mentir. El mentir. Esta pareja de esposos querían recibir la alabanza por su buena obra, pero también querían quedarse con una parte del dinero. Pero Pedro, ¿qué le dijo? No has mentido, no nos has mentido a nosotros, le has mentido a Dios. ¿Qué pasó con estos hombres y esta mujer? Pues cayeron allí muertos. ¿Sí? Pero eran hombres que estaban dentro de la iglesia. Esto nos da la pauta y nos enseña que dentro de la iglesia, ¿verdad?, necesitamos ser tratados cuando tenemos, ¿verdad?, el pecado de la mentira. Pero que podemos encontrar hombres mentirosos, sí. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Debemos de seguir amando a nuestros hermanos. Debemos de seguir cuidando el testimonio, ¿sí? Y ahora vamos a ver más adelante de qué manera nosotros debemos de proceder. Miren, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Y voy a ir un poquito rápido aquí para que no se nos vaya mucho el tiempo.
Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Miren lo que había dentro de la iglesia. Recuerden, esta carta fue escrita, ¿verdad?, por Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y dice, porque también cuando estábamos con vosotros, les ordenamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué estaba pasando dentro de la iglesia? Bueno, habían hermanos flojos. Habían hermanos flojos que no querían trabajar y decían, bueno, el Señor viene pronto, no precisamos trabajar. Y Pablo les dice, no, perdónenme. Si ustedes no trabajan, no tienen el derecho de comer. Si son flojos, pues ahí aliméntense de aire. Pero se andan entremetiendo en cosas que no deben y no están cumpliendo las funciones que deben de cumplir. A esto que le llama la palabra de Dios, pecado. Y Pablo le dice, miren, pues de flojos no van a progresar ustedes. Y dentro de la iglesia manden a esos flojos, a esos vagos, que se pongan a trabajar. Y que si no trabajan, que no coman. ¿Pero dónde estaban? ¿Afuera? No, adentro de la iglesia. Ellos creían, ¿verdad?, de que, bueno, Cristo venía pronto y que no debían de trabajar. Pero sucedía dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, dentro del hospital, ¿sí?, de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y si lo quieren, lo anotan allí, después lo miran en su casa. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a vivir leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Duras las palabras, ¿verdad?, de aquí de Pablo a los Corintios. También dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Dice Pablo, yo no les podía hablar, ¿verdad?, como hombres espirituales, como hombres maduros en la fe, como hombres maduros en Cristo. ¿Por qué? Porque son como niños todavía. A ver, ¿cómo que son como niños? Sí, hace tiempo que están en el Evangelio, pero siguen ustedes siendo carnales. Habiendo celos dentro de la iglesia, habiendo disensiones, habiendo contienda. Eso es de niños, pero no de hombres espirituales, hombres maduros. ¿Y dónde estaban estos hombres? ¿Dónde estaban aquellos que había celos dentro de la iglesia? ¿Dónde estaban estos hombres? Dentro de la iglesia. ¿Dónde surgían las contiendas? Dentro de la iglesia. ¿Dónde habían disensiones? ¿Dónde habían problemas? Dentro de la iglesia. Por eso cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, dentro de la iglesia y se suscitan problemas así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Correr para buscar otra iglesia? Me voy de esta iglesia porque aquella iglesia capaz que es mejor, porque aquí son todos pecadores. Bueno, la noticia es de que a donde vayas vas a encontrar la misma iglesia, tal vez peores. Tal vez peores. Miren allí en Hechos, capítulo 6, versículo 1. Estoy yendo un poquito rápido en esta área, mis hermanos, pero allí después en sus casas lo pueden estudiar también. Hechos, capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué fue lo que hubo dentro de los discípulos? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia de Cristo, ¿sí?, estaba creciendo. Dice que crecía el número de ¿qué? De discípulos. ¿Qué somos nosotros? Discípulos de Cristo. ¿Sí? Estamos siendo discipulados, estamos siendo enseñados. ¿Para qué? Para cada día, ¿verdad?, ir detrás de nuestro Maestro. Y dice que allí estaban los discípulos, ¿verdad?, de Cristo. Pero, ¿qué fue lo que pasó con los discípulos?
pues se empezó a ver murmuración. Se empezaron a quejar, hubieron desacuerdos. ¿Dentro de qué? De la iglesia. Porque los discípulos de Cristo conformaban la iglesia. Al final que los apóstoles tuvieron que decir, bueno, es importante que busquemos una solución a esto. Y ahí está, ¿verdad?, el principio del cual nosotros necesitamos ver. Van a haber todas estas cosas dentro de la iglesia, pero como iglesia, como hospital, es necesario empezar a trabajar en las áreas, en nuestras vidas, para ir corrigiendo todas esas cosas que son deficientes en nosotros y que son pecado. ¿Qué dijeron los apóstoles? Bueno, dijeron, vamos a buscar, ¿verdad?, entre nosotros, ¿sí?, a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que puedan hacer ese trabajo mientras nosotros, ¿sí?, nos ocupamos de la oración y del estudio de la palabra, de ministrar la palabra. Pero dentro de la iglesia que había surgido murmuración, se estaban quejando. Que hace mucho calor dentro de la iglesia. No, que el pastor no dice muchos chistes cuando predica. No que esto, no que lo otro, ¿verdad? Y muchas veces nos empezamos a fijar en esas cosas y nos empezamos a murmurar. En este caso, ¿verdad?, eran porque las viudas de unos estaban siendo desatendidas. Y hubo murmuración. ¿Se acuerdan cuando Moisés llevaba al pueblo, ¿sí?, por el desierto? ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo? Se quejaban también de todo. Ay, que este pan es muy liviano, que queremos comer carne, que queremos comer esto otro, que hace calor, que hace frío. Murmuraban. ¿Sí? Y dentro de la iglesia va a pasar lo mismo. Primera de Corintios 5:1, otro ejemplo más. Y estamos hablando todos dentro de la iglesia. Primera de Corintios 5:1 dice, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense en este muchacho, acostándose con su madrastra. ¿Dentro de dónde? De la iglesia. Y dice que los corintios estaban allí, que lo tenían ahí. Pero ¿dónde estaba este hombre? Dentro de la iglesia. ¿Dónde se suscitó este problema? Dentro de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos de hacer entonces como hijos de Dios cuando empiecen a venir estos problemas? ¿Corremos y nos vamos y ya está solucionado el problema? No. Porque en medio de todos esos problemas, Dios está tratando con nosotros y nos está enseñando y está formando nuestro carácter. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una diferencia, ¿sí?, con un hermano o con una hermana que va a existir dentro de la iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos humillamos bajo Dios y le decimos, Señor, dame la sabiduría, dame la capacidad y háblame a mí lo que tú quieres enseñarme a mí y trata en mi corazón, o salimos corriendo. Ahora, si salimos corriendo, ¿vamos a crecer? No. Y estoy seguro que vamos a otra iglesia y Dios va a poner la misma situación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Salimos corriendo y vamos a otra iglesia y Dios va a poner la misma situación hasta que nosotros seamos tratados en esa área. Y cuando seamos tratados en esa área, Dios nos va a mostrar otra área que necesita ser tratada también. Por eso, como hijos de Dios, no necesitamos andar corriendo de un lado para otro, como iglesia, sino que debemos de entender los propósitos que Dios tiene en cada uno de nosotros. El propósito de Dios en la vida de nosotros es hacernos madurar para crecer y para que nuestro carácter sea conforme al de Cristo. Recuerden, hemos sido elegidos ¿para qué? Para conformarnos a la imagen de Cristo. Ay, no, Señor, yo no voy a la cruz porque me van a pegar. ¿Se imaginan si hubiese dicho Cristo eso? No, pero se van a burlar de mí. No, dice que Él aprendió obediencia mediante el padecimiento. Como de la misma manera nosotros vamos a aprender. Dios va a tratar en nuestra vida, Dios va a tratar en nuestro corazón. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Entonces, al ver este principio dentro de la iglesia que está conformado por hombres y mujeres pecadores en los cuales vamos a encontrar estas situaciones, ¿sí? Nosotros como iglesia y como cuerpo, cuando un hermano peca, cuando una hermana peca, ¿sí?, o cuando se da una situación X dentro de la iglesia, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Salir a contarlo a todo el mundo?
ventilar, ¿verdad?, el pecado, no. De la misma manera como yo les decía, como una familia, ¿sí?, guardamos todas nuestras cosas en lo íntimo, de la misma manera nosotros como iglesia necesitamos cuidar el testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, el día de mañana, podemos estar en la misma posición. Aquel que cree estar firme, cuide que no caiga, dice la palabra de Dios. Debemos de cuidar, ¿por qué? Porque mi hermano tiene las mismas debilidades que tengo yo. Y el día de hoy puede ser mi hermano que tenga esta debilidad y que sea la causa del problema, y el día de mañana puedo ser yo. Y por eso necesitamos nosotros tener esa humildad y ese amor por nuestros hermanos y el amor por la iglesia. Por eso el título del día de hoy es el amor por la iglesia imperfecta. Si nosotros queremos que Él nos ame y nos perdone, de la misma manera debemos desear que ame y perdone a nuestros hermanos, y la misma posición debemos de tener nosotros para con nuestro prójimo. Por eso debemos de amarlos y por eso debemos de perdonarlos también. Sin embargo, mis hermanos, tristemente esto no sucede siempre, sino que muchas de las veces difamamos públicamente el pecado de alguien, exponiendo de una manera muy faltos de misericordia y dañando a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos no han salido dañados dentro de las iglesias porque se han tratado situaciones en sus vidas de las cuales los han herido y lo han expuesto de una manera en la cual han salido avergonzados y lastimados? ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Si Dios es un Dios de misericordia, si Dios tiene misericordia y amor con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos extender la misericordia y el amor para con nuestro hermano? ¿Por qué si de la misma manera nosotros no cuidamos a nuestra familia, no cuidamos la familia de la fe, no cuidamos el testimonio del hermano, no cuidamos el corazón de nuestros hermanos? Y somos llamados nosotros a tener ese cuidado, a amarnos los unos ¿a qué? A los otros. Y el amor dice que es paciente, que todo lo soporta, que todo lo perdona. Pero tristemente, ¿verdad?, dentro de la iglesia a veces no se tiene la capacidad para poder tratar los temas y se avergüenza un hermano, se lastima un hermano y en vez de acercarlo a Cristo se aleja. ¿Cuántos hemos conocido de eso? Yo me he encontrado con mucha gente, no, es que ya no voy más a la iglesia. ¿Qué pasó? No, es que allá me hicieron esto y esto. Erré y me hicieron así. Pero te invito, no, gracias. Yo creí que dentro de la iglesia iba a poder encontrar lo que necesitaba, pero me di cuenta de que no. Muchas personas vienen con ese anhelo de querer conocer a Dios y de ver el amor de Dios, pero se encuentran con hombres y mujeres como nosotros, en lo cual no ven el amor de Dios ni la misericordia de Dios. Entonces ese corazón necesitado y esa vida necesitada se encuentra contra una pared de la cual no le muestra ni amor ni misericordia. Y en el mismo momento en que falla, lo señalamos. Cuando Dios no hace así con nosotros. Necesitamos recordar, mis hermanos, que es la iglesia de Dios y que cuando difamamos públicamente a nuestros hermanos, estamos difamando la iglesia de Cristo. Yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado, yo no voy a las iglesias porque todas las iglesias son iguales. Está lleno de hipócritas. ¿Verdad que sí? No, porque son una cosa y dicen otra. No, pero la iglesia no es así. Pero ¿qué pasa cuando nosotros difamamos la iglesia de Cristo? Es lo que dice la gente. ¿Ahí viste? Aquel que se daba mucho por santo, cayó. Son todos iguales. No. Porque ¿cuántas millones de personas hay que son cristianas y buscan la presencia de Dios y buscan la santidad de Dios y se esfuerzan cada día por agradar a Dios y muestran el amor y muestran la misericordia? Pero hay una tendencia en el corazón del hombre y en la vida del hombre de que tendemos a medir a todas las personas de la misma manera. A los hombres son todos iguales. Engañan a las mujeres. No, no son todos iguales. Hay hombres santos, hay hombres que se esfuerzan, hay hombres que buscan cada día agradar y cuidar a sus esposos y a sus esposas. No, son todos tranzas los pastores. No, todos los pastores no son tranzas. Hay hombres íntegros, hay hombres que llevan las cuentas claras. No todas las iglesias son iguales, no todas las iglesias son iguales.
Deberían, pero no son. Pero hay una tendencia en nosotros, ¿verdad?, que siempre decimos, son todos iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando difamamos a un hermano? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos a la luz el pecado de alguien sin misericordia y sin amor? Al mundo, exponiéndolo. Ese hermano es avergonzado. Y es el hazme reír de muchas personas y es la vergüenza de la iglesia y de la iglesia de Cristo. Por eso necesitamos nosotros cuidar nuestra familia como hijos de Dios. Miren, allí en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 20, Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 20, cuenta una historia, ¿verdad?, en la cual Saúl y Jonatán habían sido muertos. ¿Verdad? Y allí en 2 de Samuel dice, no lo anunciéis en Gat. Sí, aquí hablando David, el rey David, dice, ni le deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos y para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Fíjense en lo que está diciendo. David estaba diciendo, murió Saúl y murió Jonatán. Ahora la pregunta es, David tenía razón, ¿sí?, por estar enojado, ¿verdad? Porque sabemos que Saúl lo había querido matar, ¿verdad? Lo había querido matar. Pero fíjense en de qué manera él dice, bueno, Saúl y Jonatán fueron muertos, ¿verdad? Pero él dice, no lo anunciéis en Gat, ni le deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. ¿Qué iba a pasar si ellos sabían y se enteraban de que todos hombres habían muerto? Se iban a alegrar. Pero el corazón de David era que proteger el pueblo de Dios y proteger a Dios. Digamos, en cierta forma, ¿verdad? No podía proteger a Dios, ¿verdad? Pero proteger el pueblo de Dios, el testimonio del pueblo de Dios. ¿Qué era lo que iba a pasar si estos hombres incircuncisos que no conocían a Dios se enteraban de que ellos habían muerto? Se iban a alegrar, como muchas veces se alegran cuando un cristiano cae. Y el mundo dice, son todos iguales. Son todos tranzas, son todos mentirosos, son todos. Por eso nosotros necesitamos tener mucho cuidado y necesitamos tener el corazón de David, de cuidar y guardar el testimonio y el corazón de muchas otras personas. Por eso muchas veces necesitamos tomar decisiones en las cuales necesitamos ver más allá de la situación en la cual está sucediendo. Muchas veces nos podemos ver envueltos en una situación que nos afecta a nosotros personalmente, pero necesitamos mirar más allá y ver por el cuidado del corazón de nuestro hermano y de nuestra hermana y qué tanto puede afectar la situación. ¿Sí me di a entender? David estaba cuidando, ¿sí?, el testimonio, y estaba cuidando y guardando el corazón de su pueblo. Si bien David tenía razón por alegrarse que Saúl se había muerto, el mundo alrededor de nosotros, mis hermanos, les gusta oír mucho acerca de esto. Les gusta mucho. Y tristemente vemos, ¿verdad?, cómo pastores son expuestos. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que aquellos que realmente no están viviendo conforme a lo que Dios quiere y están usando al pueblo para robarles, para mentirles y para llevarlos lejos de Dios, no deban de ser expuestos. Sí deben de ser expuestos. Dios mismo lo hace, ¿verdad? Pero debemos de tener el cuidado como pueblo y como iglesia de Dios de nuestros hermanos verdaderos. Debemos de entender que la iglesia está bajo un ataque constante. Nosotros, la iglesia, estamos bajo un ataque constante de Satanás, de hombres que quieren destruir la iglesia, mis hermanos. Y esto no ha sido desde ahora. Los tiempos de ahora, ¿verdad? Realmente es algo tremendo. Pablo decía, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Se acuerdan lo que hacía Pablo? ¿Verdad? Que iba a las casas, sacaba a los cristianos
y los mataban. Allí estaba Pablo. Ese era el trabajo de Pablo y él decía, eso es lo que hay que hacer. Dice que tenía el anhelo, ¿verdad?, de destruir, de dañar a la iglesia. Miren, en la actualidad, mis hermanos, escuchen bien, más de 200 millones de cristianos sufren persecución alta, muy alta o extrema en más de 50 países en el mundo. 15 millones más que lo que sucedió en el 2019. Esta es la realidad de hoy, mis hermanos. El peor país en cuanto a niveles de persecución de los cristianos es Corea del Norte, seguido por Afganistán y Somalia. Corea del Norte es uno de los peores países donde la persecución es más grande. El día antes de ayer, escuchaba un testimonio de un pastor que estaba diciendo, hablando de otro pastor, o mejor dicho, de un cristiano, ¿sí?, hijo de Dios, que estaba preso en Corea del Norte. ¿Por qué estaba preso? Pues por su fe en Cristo y por no negar la fe en Cristo. ¿Saben cuánto tiempo hacía que estaba este hombre allí en la cárcel? 20 años. 20 años. Y él decía, ¿verdad?, en su testimonio decía, cuando pasaron aproximadamente 10 años de mis prisiones por causa de la fe, mis hijos me escribieron una carta, mis hijas escribieron una carta diciéndome, ya papá, niega tu fe y ven con nosotros. Dice que en ese momento, cuando él leyó la carta, dice que parecía que el corazón le iba a explotar dentro de él. Pero él decía, yo no podía negar mi fe en Cristo. Fíjense en la convicción que tenía ese hombre, 20 años poniendo la fe en Cristo, primero que su familia. Su convicción era mucho más grande que el amor que podía tener por sus propios hijos. Sus hijos le rogaban y él seguía convencido de la fe que tenía en Cristo Jesús. ¿Y por qué estaba preso? Solamente porque no negaba su fe en Jesucristo. Pero la iglesia está siendo perseguida, mis hermanos, y esto es ahora en la actualidad. Cada semana 8 cristianos son asesinados, 309 son encarcelados y 23 cristianos son violados a causa de la fe en Cristo. Y esto se da más que nada por allá, por Corea del Norte, por Asia y por África. Mis hermanos, es verdadero la persecución que hay en la iglesia. Por eso necesitamos nosotros cuidarnos los unos a los otros. No necesitamos nosotros fomentar, sino guardar a nuestros hermanos. Y cuando se suscitan problemas pequeños, tenemos y debemos, ¿verdad?, de poder solucionarlos con la gracia de Dios y la capacidad que Dios nos da. Dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el adversario, el diablo, está buscando, como león rugiente, a quien devorar. Y sin duda que el diablo está en contra de ¿qué? De su iglesia, de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, que la quiere destruir. En estos tiempos, la persecución que hay aquí, aún en los Estados Unidos, con las leyes que se están aprobando y que se aprobarán más adelante, todo se está perfilando para una persecución aquí en los Estados Unidos. Las leyes que están aprobando, por ejemplo, del matrimonio homosexual. ¿Qué va a pasar cuando un pastor se niegue a no casar a alguien del mismo sexo? A la cárcel. Díganme si eso no es persecución. Tenemos la libertad de expresión, ¿verdad? Mas, sin embargo, los cristianos no se pueden expresar. No, ¿por qué? Porque es muy ofensivo. No, porque es muy antiguo todo lo que dicen, porque no tienen tolerancia. Sí hay tolerancia, pero hay principios morales de los cuales Dios ha establecido y que debemos de cada uno de nosotros respetar y seguir. Todo se está perfilando. Y el gobierno que hay ahora, pues sabemos que no siguen conforme a la palabra de Dios. Y no tengo nada contra el gobierno, pero sabemos los principios que utilizan y sabemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y podemos entender el futuro que nos espera. Por eso, padres, es muy necesario que enseñemos a nuestros hijos, que con nuestro ejemplo les enseñemos las verdades, porque los tiempos son difíciles. Y como iglesia nosotros necesitamos cuidar el testimonio. Ahora bien, como les dije anteriormente, ¿qué es lo que debemos de hacer como iglesia?
debemos de amar y ayudarnos los unos a los otros. Pero esto no quiere decir que no vamos a hacer caso de un pecado, ¿sí? No vamos a permitir que un hermano, ¿verdad?, siga transando y que esté todo bien adentro de la iglesia y no le vamos a decir nada. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, nuestra responsabilidad es corregirle, enseñarle. Si se acuerdan, ¿verdad?, la semana pasada vimos que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es llenarnos de la palabra de Dios para poder exhortar y enseñar a nuestros hermanos, ¿sí? Ahora, debemos de nosotros entonces cuidar el testimonio de la iglesia, pero asimismo no debemos de permitir que el pecado, ¿sí?, esté dentro de la iglesia como si nada. No, porque los amamos, los dejamos así, no. No, porque yo amo tanto a mi hermano que aunque esté transando, él sigue siendo mi hermano. Bueno, eso no es amor. Allí Gálatas 6:1 dice así, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. ¿Sí? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dentro de la iglesia se suscita un problema. Hay un hermano que está en pecado. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia? ¿Debemos de cuidar el testimonio de la iglesia y no decirle nada? No. Nuestra responsabilidad, y obviamente aquellos que están pues guiando al rebaño, ¿verdad?, lo deben de hacer también, por sobre todas las cosas. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esta palabra falta quiere decir pecado, en una ofensa, vosotros que sois espirituales, que se supone que están andando en santidad, restaurarle. Esta palabra restaurar quiere decir repararlo. ¿De qué? De la condición en la cual está. ¿Sí? Si sabemos que hay un hermano que está transando, pues le decimos, hermano, mira, la palabra de Dios dice aquí que lo que estás haciendo no es correcto. ¿Cómo? Sí, bueno, el transar, ¿verdad?, robar, pues no está bien delante de los ojos de Dios, y tú como cristiano, ¿sí?, o como hijo de Dios, pues no debes de practicar eso. Sí, eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Restaurarlo. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Miren, debe de ser la corrección, ¿sí?, con espíritu de mansedumbre. Esta palabra mansedumbre quiere decir con amabilidad, con humildad, con gentileza y con dulzura. Le vuelvo a repetir, la mansedumbre, ¿sí?, o nuestra condición debe de ser una condición de amabilidad, humildad, gentileza y con dulzura, de lo cual muchas veces no se da. A veces confrontamos a un hermano, pero lo hacemos, ¿verdad?, con la intención de lastimarlo, sin misericordia. Muchas personas, ¿verdad?, hemos encontrado, como yo les decía, que salen lastimados de las iglesias porque fallaron y fueron tratados, ¿verdad?, peor que un hijo del diablo. Dentro de la iglesia, que se supone que debe de haber misericordia. Ahora, ¿cuál debe ser mi condición, ¿sí?, para poder restaurar a alguien? Bueno, en mansedumbre, con gentileza, con amabilidad, con humildad y con dulzura. ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacerlo así, de esa manera? Porque me tengo que considerar a mí mismo también. Porque el día de mañana puedo estar yo en su lugar. ¿Y cómo voy a querer que me traten a mí? De la misma manera. Si estamos, ¿verdad?, en el pecado, ya es suficiente con el estrago del pecado en nuestras vidas para que alguien venga y se acerque y me hunda más. Sino que con amor, ¿verdad?, me deben de disciplinar, enseñar, instruir, considerándome a mí mismo, sabiendo que puedo estar en la misma posición el día de mañana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos todos, ¿qué? Pecadores. Pero tristemente, ¿verdad?, eso no se da en muchos hijos de Dios. No, me ofendió y nunca más. Y se lo voy a decir al pastor. No, arregla tu problema. Permite que Dios trate en tu corazón, en tu vida. Permite que Dios trate en tu carácter para que seas diferente. Y cuida del testimonio de la iglesia en la cual te congregas, que es la iglesia de Cristo. Por eso nosotros no debemos de permitir, ¿verdad?, que el pecado se siga enseñoreando dentro de la iglesia,
pero debemos de confrontarlo con un espíritu de mansedumbre, de gentileza y de amabilidad, considerando cada uno de nosotros, no sea que nosotros también seamos tentados. ¿Se ven de la manera en que nos enseña la palabra de Dios que debemos de hacer las cosas? Qué sencillo es, pero qué importante es. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos está en juego un alma que ha costado la sangre de Cristo. Y por eso necesitamos nosotros tener ese cuidado. Si volvemos otra vez allí al caso de los flojos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3:10, ¿sí? ¿Se acuerdan, verdad, del que tocamos hace un ratito? De aquellos hombres que no querían trabajar, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, versículo 13, dice, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, ¿sí? Para que se avergüence. Pero fíjense en lo que dice el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle, ¿como qué? Como hermano. A veces nos quedamos, ¿verdad? En el versículo 14. Si alguno no obedece, ¿verdad? Allí dice, si alguno no obedece, a ese señaladlo y no se junten con él. ¿Verdad? Y a veces somos muy prontos para hacer eso. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos llama a ser misericordiosos y amorosos y compasivos. Si vemos que un hermano está fallando, ¿sí? Debemos de ir con un espíritu de mansedumbre y debemos de confrontarlo, no teniéndolo como qué, como enemigo, sino amonestarle como qué, como hermano. Pero tristemente eso no pasa en muchos lugares. Y el hermano que pecó y falló, mejor no haber conocido la iglesia. Por eso es tan delicado y tan importante poder y saber tratar las situaciones con cada uno, ¿sí? De nuestros hermanos. A nosotros nos ha tocado tratar situaciones en las cuales son muy delicadas y que posiblemente de ustedes, ninguno de ustedes se ha enterado de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar, ¿sí? El testimonio de la iglesia. No solamente el testimonio de la iglesia, el corazón de mi hermano o de mi hermana. De amonestarlos, ¿verdad? Pero con amor, con mansedumbre, considerándonos nosotros mismos porque sabemos que el día de mañana podemos estar en la misma situación, porque no somos libres. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer como cristianos entonces? Es seguir amando a la iglesia de Cristo con sus imperfecciones. Amando a la iglesia de Cristo con sus imperfecciones. No debemos de permitir, ¿verdad?, estar en una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, por ejemplo. Eso no es una iglesia verdadera. No debemos de permitir quedarnos en una iglesia donde pues hay puro desorden, no. Pero no es un motivo para correr cuando hay diferencias dentro de la iglesia. Si dentro de la iglesia se sigue predicando la palabra de Dios, hay orden y se sigue obedeciendo los mandamientos de Dios, pues necesitamos quedarnos allí. Y Dios va a ir tratando nuestra vida y en nuestro corazón. Porque esa es la iglesia de Cristo. Si miramos a lo largo de la historia, y lo vimos con muchos ejemplos, ¿sí? La iglesia de Cristo, estaba conformada y sigue siendo conformada por hombres imperfectos. En el Apocalipsis, cuando el Señor confronta a las iglesias, ¿eran iglesias perfectas? No, pero tengo contra ti, le dice. Tienes a esa mujer Jezabel, pero tengo contra ti que te has olvidado del primer amor. Cuida tus obras, pero tengo contra ti. Estamos hablando de la iglesia del Apocalipsis.
Seguían habiendo imperfecciones dentro de la iglesia. Pero nosotros necesitamos permanecer en la iglesia. Como hijos de Dios necesitamos perseverar y cuidarnos los unos a los otros. Porque aún la iglesia, con sus defectos, sigue siendo la iglesia de Cristo, de la cual cada uno de nosotros formamos. Y debemos de estar agradecidos con nuestra iglesia local como la iglesia universal también. Yo doy gracias por la vida de cada uno de ustedes, cada día. Los que están aquí, los que no vinieron hoy. Doy gracias. ¿Por qué? Porque por medio de cada uno de ustedes Dios está formando mi carácter también. Y me va enseñando. Y así mismo también debe de ser con cada uno de nosotros. Nos dice allí que aquellos que estaban ociosos, dice, no lo tengan por enemigo, sino amonestadle como hermano. La palabra amonestar quiere decir instruir, advertir, aconsejar, conforme a su conducta y su comportamiento. ¿Sí? ¿Cómo debemos de hacerlo? Con humildad, con mansedumbre. Pero siempre la palabra de Dios nos llama ¿qué? A instruir a nuestros hermanos. A instruirlos, a enseñarlos. Lo que Dios nos ha enseñado a nosotros debemos de pasarlo también. Y cuando vemos la falla en un hermano, no necesitamos señalarlo, sino necesitamos sentarnos con él y decirle, hermano, ¿qué está pasando? Hermana, ¿qué está pasando? Vi esto. La palabra de Dios me enseña esto. Yo te animo a que dejes eso. Y si hay algo que te pueda ayudar, pues aquí estoy. Y voy a estar orando por ti, para que Dios sea el que te ayude. Para que Dios sea el que trabaje en tu corazón. Y la respuesta de cada uno va a ser independiente y dará cuentas delante de Dios también. Algunos toman el consejo, otros no. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿seguiremos amando a la iglesia imperfecta? ¿Verdad que sí? No vamos a encontrar la iglesia perfecta, mis hermanos. Perfecto cuando estemos allá. Ahí sí, cuando seamos liberados de este cuerpo de pecado. Ahí ya no vamos a conocer más llanto, más dolor. Todo será, ¿verdad? Perfección. Más sin embargo, ahora, pues nos toca seguir viviendo, ¿verdad? En estos miserables cuerpos, como decía Pablo, ¿verdad? Pónganse de pie, mis hermanos. Tenemos a poner piano de adoración, Joshua. Te lo agradezco. Sin duda que por medio de